Bueno, entonces en este momento iniciamos las orientaciones de la tarea número 3, que lleva por título Promedios. Vamos a abrirla. Si de pronto, dentro de los compañeros que están aquí en la sesión o los que más adelante podrán ver la grabación de la clase, hay alguien que esté nuevo. ¿Nuevo en qué sentido? Tanto pues hasta ahora se matriculó o hay algunos que de pronto en el programa técnico donde están han venido trabajando, pero a la optativa hasta ahora llegaron, pues agradezco que se comuniquen conmigo para orientarlos, para que de pronto no nos pase algunas situaciones que a veces se nos forma como indisposición en algunos. Eso es lo que quiero dar. Entonces, si alguien llega nuevo, por favor se comunica conmigo al WhatsApp 310-276-0912. Yo le doy las indicaciones correspondientes. Entonces, les agradezco que me colaboren con eso. Bueno, entonces, aquí tenemos la actividad número 3. Vamos a revisar la guía. Se llama Promedio. Esta actividad es una actividad sencilla, pero vamos a ver fórmulas nuevas. Bueno, aquí vamos a esta tabla muy pequeña, 4, 5, 12, 24, 6, 15. Ustedes ya saben pues que deben abrir el libro de cálculo y transcribir información. Entonces, vamos a abrir la hoja de cálculo. Aquí. Y transcribimos los números. 4, 5, 12, 24. Entonces, 4, 5, 12, 24. Y vamos a mirar cuáles son los dos últimos. 6 y 15. Agregamos aquí el número 6 y el número 15. Bueno, vamos a trabajar con estos datos. Vamos a centrarlos tanto por fila como por columna. Voy a ampliarles un poco acá para que se pueda ver mejor. Bueno, dice la guía que vamos a utilizar hasta la fila 10. Entonces aquí he utilizado fila 1 y fila 2. Vamos a hacer series hasta llegar a la fila 10. Las podemos hacer todas de un que ustedes quieren. La hacemos una a una, que sería de esta manera. O por practicidad o recursividad, podemos seleccionarlas y bajamos hasta la fila número 10. Él hace todo al tiempo. Y observen que aquí va contando de uno en uno. En el la segunda columna, vamos de 12 en 12. Observen que no se pierde la serie el hecho de que las haga todas al tiempo. 6, aquí iría de 9 en 9. 15 le sumamos 9 en 24 y así sucesivamente. Entonces ya tenemos esa serie. Eso sería lo que nos pide la guía en el punto número 2. Agregar datos hasta la fila número 10 en serie. O sea, es utilizar la seriación para eso. El punto C. Agrega los siguientes títulos a la tabla anterior. Entonces vamos a agregar títulos a las 3 columnas. Puntuación semana 1, puntuación semana 2 y puntuación semana 3. Como no dejamos los espacios, aquí yo no dejé los espacios. No dejé los espacios para esos títulos, entonces tengo la necesidad. Una fila, sí, una filita. Entonces, clic derecho, insertamos toda una fila y aceptamos. Entonces, aquí agregamos los textos. Puntuación, semana 1. Aquí, para que no se pase el texto para la columna siguiente, vamos a usar la herramienta ajuste texto. Centramos, o sea, organizamos esta, vamos a agregarle centrado, negrita, que nos quede así. También podemos nosotros seriar. Aquí estaría la semana 2 y la semana número 3. Aquí por espacio vamos a ampliar un poquito para que el texto se... Pues observen que aquí utilicé seriación y él mismo me agregó semana 2 y semana 3, que es lo que sigue, o sea, la continuidad. Bueno, ya agregamos los títulos. Ahora vamos a mirar el punto C. Encuentra el valor máximo en cada columna. Luego nos dice encuentra el máximo en cada fila.
Entonces, bueno, vamos a agregarle a esto bordes. Aquí empieza ya el tema nuevo. Profe, ¿nos escucha? No se escucha, ¿Escuchando? profe. Permítame en un momento. Volví a conectarme. ¿Me escuchan, por favor? Les agradezco, me Sí, confirmen. señora. Ahora sí. Bueno, me desconecté y volví a ingresar. Bueno, seguimos entonces. Voy a retomar esta partecita. Decía que vamos a trabajar tres fórmulas. Entre ellas está máximo. Cuando hablamos de máximo es, por ejemplo, para hallar aquellos valores que puedan decir el más grande, más viejito, el más antiguo, el más alto, el más largo, o sea, todo lo que me represente cantidad grande. O sea, entonces lo que hace es esta fórmula, lo que hace es buscarme dentro de un rango que yo le doy de datos, el valor más alto, más grande, el más gordo, el de más edad, por ejemplo. Entonces, voy a quitarle aquí el igual, porque pues, la máquina interpreta que es una fórmula y me lo está tomando como un error. Entonces, se lo dejo acá para que lo tengan presente los parámetros de la fórmula. Igual ya ahorita la aplicamos. Entonces, se utiliza así. Recuerden que debe ir el igual, el texto a X, celda inicial y celda final. ¿Esto qué quiere decir? Ay, creo que no está compartiendo. Creo que no. Aquí. Ahora. Ahora sí. Bueno, entonces, aquí donde dice celda inicial, quiere decir donde yo empiezo a tomar los datos. Agrego los dos puntos y la celda final a donde voy a ir. Entonces, un ejemplo sería, porque esto hay que hacerlo acá en la guía, dice que busquemos el valor máximo por fila y por columna. Entonces, vamos a aplicar la fórmula aquí. Si nosotros lo miramos a ojo, concluimos que el valor más grande es el 12. Pero entonces, pues no lo debemos hacer a ojo, sino con la fórmula. En este caso, pues para sacarlo por filas. Entonces, hago la fórmula. Igual M a X, abro paréntesis, clic sobre el primer dato o celda inicial, lo que les escribí ahí en el texto, puntos y la celda final que sería el 6, o sea, incluye todos los datos que estén dentro del 4 y dentro del 6. Cierro paréntesis, ahí pues esta es el 12, es fácil porque tengo poquitos datos. Presta obviamente mucha más utilidad cuando tengo mayor cantidad de información. Es Enter. El resultado me da
el número 12. Ahora, voy a volver a repasarla. En el segundo ejemplo, el valor mayor es 4, pero igual lo vamos a hacer con la fórmula. Igual max, dato inicial o celda inicial, 2 puntos, celda final, cierre. Y pues aquí está. El mayor valor sería 24 en el segundo caso. Entonces esto es lo que nos pide la aplicación de las fórmulas. Buscamos el número mayor por filas. Aquí ustedes pueden corroborar la información y si evidencian obviamente que la fórmula está bien aplicada, podemos hacer series. Aquí no fijamos signo pesos porque necesitamos que vaya rotando. Entonces, mire, aquí me dice, por ejemplo, que aquí el número más grande es el 120. ¿De cuáles? Del T. El 120, el 87, entonces él ya concluye que es el 120. Ahora aquí vamos a buscar de la semana 1 cuál fue el mayor valor en puntuación. Entonces, igual, repito la fórmula, max, abro paréntesis, aquí doy inicial sería el 4, 2 puntos y voy hasta el final. La celda final sería, me marco los 2 puntos. La celda inicial el 4, 2 puntos y la celda final sería el 3. No me la está tomando, voy a trabajarla desde aquí. Desde la barra de las fórmulas. Igual, MAX, Chamax, valor inicial el 4. Sigo trabajando aquí arriba en la barra de las fórmulas porque como ampliada la pantalla para que no se me pierdan los datos. 2 puntos. Y daría clic en A11. Ahí está. ¿Cierto? Él me va a buscar el valor más alto. Según esa puntuación y hacia ojo puedo decir que me va a dar 13. Porque me dio 119, sería 11, se me fue un 9 aquí. Desde A2 hasta A11. Y el valor sería el 13. Ahí está, el valor máximo. Ahora, si en la guía me pide hallar el valor máximo en todas las 3 columnas, o sea, en B y en C. Entonces, simplemente yo lo que aquí sería la seriación. El mayor puntaje de la columna B es el 120 y en la columna C el 87. Si de repente yo llegara a cambiar los datos, a este le voy a escribir 1000, él automáticamente me valida la información. Entonces, miren que aquí me cambió por filas, el mayor es 1000, aquí donde agregando color, y aquí por columnas también es el 1000 porque está involucrado el dato. Entonces, es importante que todo esto lo trabajemos con fórmula. Ahora, dudas, preguntas hasta ahí para continuar con la siguiente fórmula. Como el río Bogotá. Sí, profe, estamos bien. Bueno, Señora, bueno, ahora vamos a trabajar el mínimo. El mínimo, lo contrario, cuando yo busco un valor pequeño, menudo, delgado, o sea, lo que me represente una cuantía pequeña o el menor valor, el rango. Entonces aquí esta sería para buscar el valor menor. Digamos que el menos alto o el más bajo poder, el más bajo o el más pequeño. Vamos a ir organizando. Bueno, ese valor mínimo que yo voy buscando lo hallo como la min. Recuerde que debemos agregar el igual. Aquí no lo agrego porque me va a generar un error, pero ustedes lo adicionan en la M y N, min. Puede ser minúscula o puede ser mayúscula, como ustedes quieran. Abrimos y lo mismo, el rango interno es el mismo. Celda inicial 2 puntos, celda final. Listo. Entonces acomodemos esto acá para que la información esté más precisa. En la guía me dice que debo buscar el valor mínimo por fila y por columna. Entonces aquí voy a insertar una columna porque no tengo dónde mostrar esa información. Entonces aquí el valor mínimo, a ojo puedo decir que es el 4, el más pequeño de esa fila. Vamos a aplicarlo y lo uso. Igual, min, abro, puede ser mayúscula o minúscula, celda inicial, 2 puntos, celda final.
y enter. Y efectivamente me registra que es el número 4. Ahora, me corresponde buscar los más pequeños por fila. Entonces nosotros podemos usar la serie. Y aquí me dice que el más pequeño por fila es el 13, el 12, el 11, el 10 y así sucesivamente. Y observen que la fórmula pues se fue rotando. Ahora me dice que busque por columnas, o sea, hacia abajo, el más pequeño o el menor valor, que es mismo. Igual min, abrimos y seleccionamos el primero. Sigo aquí en la barra de las fórmulas, 2 puntos y el último. Recuerden que incluimos aquí hasta el 13, este no lo debemos incluir. O sea, el último dato sería el que está en A11. Cierro paréntesis y me dice que el valor más pequeño es el 4. Si revisamos, efectivamente, es el número 4 el valor más pequeño de esa columna que está en A. Podemos usar serie para hacer el cálculo efectivo. Aquí me dice que el más pequeño es el 12, efectivamente. Y el de la última columna me dice que es el 6. Ahí está ya registrado. Si, ejemplo, algún dato cambia, aquí que quiera agregar, por ejemplo, el 1, aquí me va a dar que el dato más pequeño es el 1. O sea, aquí tendría los mínimos. Recuerden que si yo quiero mirar qué fórmula he utilizado en alguna celda, paro sobre ella y voy a la barra de las fórmulas y observo qué fórmula se aplicó. Bueno, entonces aquí ya he calculado el máximo, he calculado el mínimo, ahora me corresponde el promedio. Entonces, cuando hablamos de promedio, es simplemente repartir cantidades de partes iguales. Pues podemos decir, por ejemplo, que tenemos un capital, tenemos que fraccionar entre todos. Entonces, es simplemente, ahí se combinarían dos operaciones, que sería la suma para reunir los elementos y luego los dividimos entre todas las personas que vayan a recibirlo. Pero para no hacer esas dos operaciones, Excel tiene una fórmula que me ayuda con eso. Entonces, esa fórmula lleva el igual iniciando, no lo voy a escribir porque me va a generar un error, luego el texto, la palabra promedio, y lo mismo, celda inicial, 2 puntos, celda final. Cierro. ¿Qué es promediar? Es simplemente repartir en cantidades iguales un dato que tenga. Aquí voy a agregarle otra celda, otra columna nueva para hallar el máximo. Aquí voy a agregar máximo. Aquí sí voy a tener que ampliar un poquito. Entonces aquí estoy calculando los máximos. Aquí los mínimos. Y aquí el promedio. Vamos a mirar cuál es el promedio de esos datos. La guía nos pide que promediemos tanto por fila como por columna. Aquí, ¿qué pasó? Este es mínimo, entonces vamos a hallar el promedio acá, para no cambiar nada. Listo. Bueno, apliquemos la fórmula del promedio. Igual, escribo la palabra promedio completa, abre paréntesis, celda inicial, que sería A2, 2 puntos, y C2, cierro paréntesis. Ahí me dice que el promedio de datos es 5.6666 y al final tiene un 7. Muchos decimales. Aquí yo puedo utilizar la serie para calcular el promedio de esos datos. Voy a utilizarla. Nos van a dar varios decimales. En este caso, nos dio cifra exacta. Queremos quitarle toda esa cantidad de decimales, seleccionamos y lo podemos hacer con esta herramienta que está aquí en la sección números. Al quitarle, dejémosle solo un decimal después de la coma. Entonces vemos que él automáticamente lo que hizo aquí fue el redondeo de los datos. Entonces me fue dando datos para darme una cifra pues más exacta como tal. Bueno, aquí solamente lo hice con estos tres. Voy a tener listo. Aquí sería el promedio de los datos por columna.
O sea, los muestra por columna, pero realmente los calculamos fue por fila. Entonces, miremos aquí en este caso. Aquí los tenemos, me realizó el promedio por filas. 6, 3, 24 y ahí me está mostrando el promedio. Entonces lo organiza por columna, pero pues lo calculó fue por fila. Ahora vamos a mirar, vamos a hallar aquí el promedio por columna. Entonces hacemos lo mismo. Igual, promedio, abrimos paréntesis. Seleccionamos toda la información. El último dato sería el de A11, que es el número 13. Cierro paréntesis. Aquí sí hay que tener, porque si llegamos a incluir un número más, nos va a dar diferente el resultado. Entonces, tengamos en cuenta que la última celda va a ser A11, B11, C11, D11 y así sucesivamente. Enter. Y el promedio de los datos de esta columna es 8.5. Al seriar, 109.2 y 46. Entonces, aquí voy a incluirles una columna. Insertamos, incluimos columna nueva para organizar aquí mejor la información. Entonces, aquí le voy a escribir máximo, mínimo y promedio. Es importante que esta parte no está compleja, pero sí que la manejemos bien porque pues ya vamos entrando a la parte intermedia, donde vamos a trabajar con un tema que se llama formatos condicionales. Y los formatos condicionales se fijan en base a unas reglas donde hay que promediar, maximizar, minimizar, tener en cuenta pues esa información. Entonces, esto sería lo que corresponde a la aplicación de la guía número 2. Calculamos máximos, mínimos, promedios por columna y los trabajamos por filas. Vamos a ver qué más nos pide la guía. Ya se las estoy compartiendo nuevamente. Encuentra el valor mínimo por fila, ya está, mínimo por columna, valores promedios por fila y valores por columna. Listo. Eso sería lo que corresponde a esta actividad número 2, una actividad sencilla. En la primer corte, pues repasamos las fórmulas básicas y estamos repasando las intermedias. O sea, ya estamos como abriendo camino para la parte intermedia. Bueno, cuando esté listo, por favor, lo vamos a guardar. Archivo, guardamos como, ya ustedes saben hacer ese proceso porque han hecho envíos. Almacenan en la ubicación que ustedes quieran y le vamos a agregar de nombre al archivo promedio. O sea que este archivo lo vamos a llamar promedio. Y lo llevan a la plataforma, a sus plataformas, ya número 3. Esta sería la tarea 3, promedios. Ahí ya está adjunta la guía. Recuerden el botón, responder tarea, cargar archivo y suben lo que hayan trabajado. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o alguna sugerencia por hacer por finalizada la sesión. Hágale, profe. ¿Todo claro? Está como el Bogotá. No, está bien. Voy a hacer registro de asistencia entonces. Jogger Londoño, Dayana Santiago, Hernán Peláez, Sandoval, Lady, Jonathan Torres, Ronald, Charit Rivera, Yelena Plata y Daniela Villamizar. Estaron las hermanas Guerra. Profe, No sé qué pasó con ellas. profe, donde ¿Sí? aparece Yelena Plata es Gumercinda Pertus. Lo que pasa es que me Ah, aparece con el nombre de mi hija, no supe cambiarlo. bueno. No, perfecto. No hay ningún problema. Igual lo importante es que estamos haciendo la aclaración. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Para el próximo lunes van a tener habilitado el examen final del módulo 2. Ese lo voy a programar en una actividad sencilla, de modo que ustedes pues repasen todo lo que hemos visto en la actividad 1, la 2 y la 3. Es algo sencillo. Repasamos, practicamos la resta, multiplicación y división más que todo, el cálculo de porcentajes, que es importante. Entonces yo les aviso el lunes a partir de qué horas les habilito el examen. Ustedes lo pueden resolver, lo voy a dejar abierto porque de pronto hay algunos que no puedan conectarse a las 5 de la tarde. Entonces yo lo voy a dejar abierto para que ustedes lo resuelvan en el momento que puedan y lo carguen a plataforma. Pero solo hasta a partir del lunes a las 4 se habilita. O sea, no lo busquen antes porque no lo van a conseguir. Entonces el lunes no tenemos sesión, sino tenemos esa evaluación ya de módulo.
para que lo tengan presente. Igual yo les recuerdo por el grupo. Ya una vez tomada la asistencia, aclarados los aspectos, entonces nos vemos en el próximo encuentro. Ya saben, dudas, preguntas, aclaraciones, sugerencias, las socializamos en el grupo. Les agradezco su asistencia y hasta la próxima sesión. Bueno, voy a finalizar. Cuando termine de editarse en los videos, se los hago llegar por el grupo, para que los tengan ahí a la mano. Listo, profe, gracias. Bueno, ustedes por su asistencia.